Hoy tocamos un tema que a muchos productores no les gusta tocar o no le ven el punto. Y se entiende. Muchas veces nos han vendido la idea de ser más verde como algo que nos obliga a hacer sacrificios, gastar y producir menos. Como algo que va directamente en contra de lo que hacemos o como un término que no tiene sentido. La verdad es que lo entiendo. Yo que me dedico a eso siento que el término ha perdido sentido y que ya es más marketing que realidad. Por suerte, solamente me tomó encadenarme a 100 árboles y 50 huelgas de hambre para darme cuenta. Pero la realidad es que estudios han encontrado que aunque la gente apoya el cambio a ser más sustentable, el miedo a parecer demasiado extremista o activista evita que hagamos un cambio real. A riesgo de mencionar lo que hemos escuchado miles de veces, necesitamos hacer este cambio, necesitamos adaptarnos al cambio climático y necesitamos sobrevivir. Y a final de cuentas, el desarrollo sustentable nos ofrece ese camino. Y el mercado apoya esta idea. Yo lo sé, yo también me sorprendí. Pero ahí les doy un ejemplo. Un país que apoya las energías renovables tiene una mayor cantidad de empleos generados y un crecimiento económico del 19%, mientras que un país que apoya los hidrocarburos presenta un crecimiento del 8%. Y pues la pregunta ahí es, ¿por qué no ser sustentable? ¿Por qué crecen más aquellos que apoyan lo sustentable que los que no? La respuesta es bastante simple, porque los que adoptan estas estrategias se preparan para el futuro. Y justamente esas son las aguas que navegaremos en esta ocasión. ¿Qué es ser sustentable? ¿Realmente es económicamente viable? ¿Y por qué es mejor tener esperanza al momento de hablar de sustentabilidad en vez de miedo? Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traerles los temas más relevantes y vanguardistas para el productor. Mi nombre es Héctor Reider. Yo soy Tonatiu Quillones. Hola, yo soy Guillermo Vázquez. Y pues hoy vamos a volver a tocar en un tema que hemos platicado ya en poquito, unas pequeñas probaditas en varios episodios, que es la sustentabilidad. Pero ahorita nos queremos meter, pues ahora sí a lo jugoso, ¿no? A lo jugoso es, ¿cómo puedo hacer un agronegocio sustentable y que además sea rentable? Porque yo creo que es varios de los miedos de los productores. No sé ustedes qué opinen sobre esto, pero pues yo veo que mucha gente está medio a la defensiva sobre lo que es sustentable. Pues en parte sí, pero aquí tú eres el bueno, ¿no, Héctor? El que nos va a sacar de esta gran mar de dudas. Sí, ahí tengo mi remito. Sí. Definitivamente. Fíjate que tal vez en campo el agricultor o los growers escuchen esta palabra y digan, obviamente lo asocian a un cambio, ¿no? A lo mejor cuando están produciendo de manera convencional y esto implica cambios en su forma de producción. Y como bien lo dijiste al inicio, Héctor, es a lo mejor lo asocian de que pueden dejar de ser menos rentables o que van a aumentar su costo de producción al implementar medidas sustentables en su producción. Muy bien, me parece muy buen tema. Sí, la verdad es que está suave. Y yo creo que una buena manera de empezar y una de las grandes razones por las que surgen estas dudas eh, respecto a la sustentabilidad es que la definición no está clara. O sea, ¿qué es ser sustentable? Yo creo que es un tema por donde y el que debemos de empezar, porque como tal ser sustentable significa que estamos haciendo algo para que dure para las generaciones futuras. Ahora, si tenemos familias y todo, pues muchos de los productores querrán dejar el negocio a sus hijos, ¿no? Entonces, lo que piensa la sustentabilidad es cómo podemos hacer que estos negocios protejan el ambiente y a la sociedad lo suficiente para que 100 años, 50 años adelante sigan siendo productivos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues se toman en cuenta tres cosas, tres bases para la sustentabilidad. Tienen que ser amigables con el ambiente, tienen que ser socialmente responsables, es decir, nutrir o ser positivas para la sociedad que los rodea y además ser económicamente viable. Si no lo es y nada más es buena para el ambiente, no es sustentable. Y eso es donde yo creo que es lo más importante, ¿no?
que tiene que estar funcionando en estas tres bases. Y pues sí, yo creo que es donde mucha gente le tiene miedo, ¿no? Porque muchas veces lo relacionan con lo orgánico, con el hacer mil y un sacrificios, este, que yo creo que es una mentalidad que se le ha atribuido negativamente a las ideas de ser, pues, buenos para el ambiente, ¿no? Que tengo que hacer un montón de sacrificios, va a ser más un gasto que una inversión. Pues, pero Y también eso nace desde hace mucho. Bueno, yo Betty, ya sabes, esto de cuando hablemos de los lejanos noventas, se ve muy lejanos, cuando nacieron todas las ideas sustentables y ya como aplicado en ingeniería industrial y ingeniería ambiental, perdón, y todo lo que conlleva la creación de una tecnología, yo me acuerdo que se confundía mucho y se llegaba a tener muchos problemas en entender la diferencia entre ser sustentable y el defender el medio ambiente. Y más que en esa época, pues empezaron a nacer, se creó la ley del equilibrio ecológico, que es una ley sin reglamentos en aquel entonces, empezó a ver como que forzar a ciertas empresas grandes a pensar en su impacto ecológico y muchas corrientes sociales empezaron a crearse, por ejemplo, alrededor de lo que es el Greenpeace, y bueno, ya platicamos sobre esos temas, pero era como que tú te volvías la bandera de defender el medio ambiente y cuando realmente creo que son ideas un poco, bueno, absurdas en cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes tener una fábrica de bombas atómicas que sea ISO 14000 y estás cumpliendo con un estándar, ¿sí? O sea, obviamente puedes sí, sí. tener eh, producción petrolera que saque millones de barriles de oro, de petróleo, perdón, y que cumplas con todos los requisitos ambientales y que tu producto se ocupa para contaminar, ¿no? Y empiezan a crear ciertas ideas y ciertos matices que a lo mejor mucha gente en aquel entonces, te digo, malinterpretó. Y yo me tocó de primera línea porque pues empecé a trabajar en cuestiones ambientales y me di cuenta de este detalle. Ok, muy bien, Tona. Sí, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, para empezar, a ver, un agricultor. Habemos agricultores que son de producción orgánica y los otros de producción convencional, ¿no? O sea, son los dos grandes eh, productores, ¿no? Las diferencias son muy claras, ¿no? Entonces, los mercados son muy diferentes y ahora parece, empezamos a hablar de sustentabilidad, entonces, los productos convencionales pueden ser sustentables o no. O solamente es la sustentabilidad es un tema que le corresponde únicamente a los productores de manejo orgánico. Es ahí donde yo, no personal, como ingeniero agrónomo, creo y considero firmemente que el proceso productivo, como ya sea convencional o de manera orgánica, puede y debe de ser sustentable, como en los tres pilares que mencionó Héctor, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Yo ahí sí como que tengo mis dudas y ojalá podamos discutirlo y que nos saque un poco de la duda porque aquí es la gran duda. Y se ha demostrado que los productos orgánicos consumen más recursos, en algunos casos, producir productos orgánicos que los productos convencionales, porque pues tienen más plagas, hay mayor cantidad de desperdicio, no sé, o sea, hablemos del tema, está muy... ser sustentable en ese aspecto está entredicho con ser orgánico, o no sé, a ver qué nos dice Héctor. Sí, yo creo que hay una pequeña ahí confusión, porque en sí el ser orgánico se refiere a no quitarle y agregarle cosas que no deberían de estar haciendo. Entonces ahí no se le quiere agregar muchos fertilizantes sintéticos o que vengan de minerías, no se le quiere agregar ciertos pesticidas. Entonces se refiere a evitar los procesos que van lixiviando y quitándole resistencia al suelo y su capacidad. Entonces, el producir orgánico es básicamente el primer paso, o bueno, no es uno de los pasos que existen, pero es uno de los primeros pasos que se hicieron para disminuir el efecto de muchas de las prácticas dañinas dentro de la agricultura. No significa que sea la única ni que sea la gran solución. Es cierto lo que te refieres que no es una manera sustentable en el sentido que no podemos darle de comer a toda la población con prácticas orgánicas. Sin embargo, no significa que sea súper dañina, es menos dañina que una producción
que utiliza organoclorados, por ejemplo. Entonces, ahí es donde hay que hacer diferencias. Y otra cosa muy importante que recordar, y yo creo que es una que suele meterle ruido a la gente, es cuál es el impacto social. ¿A qué nos referimos con el impacto social de una práctica sustentable? Es decir, tratamos a los trabajadores bien y les pagamos algo suficiente para que puedan vivir, y además de eso, buscamos equidad social. Y es un poco difícil cuando estamos hablando de negocios, porque sobre todo en estos tiempos que están bastante pesados, ¿cómo podemos lograr eso, no? Entonces, hay veces que es por cierto medio de ciertas prácticas, con medio de cierto uso de tecnología, lo que nos permite a nosotros a lo mejor tener una menor cantidad de trabajadores, pero tratarlos mejor, o a tener ciertas prácticas que son buenas para el poblado donde tenemos nuestra producción. ¿Y crees que, por ejemplo, eh, la ideología sustentable que debe de aplicarse aquí a las cuestiones que hacemos en México sea muy diferente a la metodología europea o de otros países? Porque esto, bueno, las leyes mexicanas están hechas como con una licuadora, o a lo mejor seguimos modas, o a lo mejor las dicta el productor. En muchos casos, por ejemplo, si le compramos a alguien, si alguien nos compra nuestra producción, nos exige mucho más que lo que exige las cuestiones locales, ¿o no? Yo creo que hay unas cosas ahí sí, obviamente hay una gran diferencia entre, entre la producción europea o en otros países desarrollados en comparación a México y los países un poco menos desarrollados, pero hay algo que tenemos que recordar: es que muchos de estos productores en países desarrollados van a nuestros países a producir porque es más barato y es más laxo. Otra cosa que es importante mencionar es que, como tal, la LEGEPA, que es la ley que maneja pues todo el desarrollo ambiental mexicano, no está mal escrita, es una buena ley. El problema es que no se le da seguimiento. Entonces, ahí es donde ya entramos en otros temas, y también es que no ha sido actualizada como debería de ser para ciertos cambios. Entonces, uno de los problemas que se pueden encontrar en una ley como la LEGEPA es que a veces son muy específicas en los métodos que se utilizan, y no abren cancha para todos los métodos nuevos que se están desarrollando. Entonces se quedan obsoletas. Y eso es a donde hay que revisarlas. Y es un problemón andar revisando y modificando leyes todo el tiempo. Sobre todo en este tipo de materias donde muchas veces han sido satanizadas y demonizadas porque se cree que son malas para la economía y el crecimiento de un país. Sí, fíjate, por ejemplo, yo me no recuerdo, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la LEGEPA. Es ley Ujú. general, no es ley federal, y ese es un problemón, porque también todas las cantidades de normas oficiales y todo lo que estamos hablando al respecto, están como que, digo que en su tiempo cuando me acuerdo que salió la ley, fue toda una revolución, porque pues, antes no había nada, no había nada, y desde la implementación creo que fue todo un problema. Bueno, hablamos más del presente, porque eso sí todo es una historia muy fuerte, ¿no? Ya se ha avanzado mucho, la Profepa ha peleado bastante, eh, y bueno, hay gente que hace las cosas bien y ellos a veces pagan justos por pecadores, ¿no? Pero creo que bueno, para acabar el comentario, en un preámbulo general, creo que la ley ahorita está sobrepasada por los requerimientos de algunos clientes, ¿no? Lo del mismo mercado. Perfecto. Y yo la verdad no había escuchado de esa ley, le soy sincero. Y actualmente ustedes, ¿cuáles creen o cuáles saben que son los organismos reguladores o los que se encargan de certificar a cualquier producción de manera o sea, un certificado de sustentabilidad o cómo está eh, interactuando este tipo de ley con la agricultura del México actual, el México que exporta? Ok, esa, para que veas, es una súper pregunta, porque uno de los problemas que tenemos en México fuertemente con las leyes, y si alguno de los escuchas trabaja con legislación y política pública, sabrá de lo que estoy hablando, es el tema de la competencia. Ahora, obviamente también hay otro tipo de certificaciones internacionales. Tenemos las Global Gap, Primus, GFS, las FCC, la SQF, pero gubernamentales mexicanas tenemos, por ejemplo, si yo quiero poner mi producción,
en un lugar donde hay también bosques, entonces yo antes que meterme solamente de permisos ambientales para colocar y cambiar el uso de suelo, necesito un documento técnico unificado. Y ese documento técnico unificado es un documento que es un manifiesto de impacto ambiental y también es un documento sobre la reubicación de la flora de la zona y que uno demuestra que se puede. Es una colaboración entre la CONAFOR y Semarnat. Y eso sin contar todavía todos los documentos y certificados que yo necesito por parte de las instituciones gubernamentales dedicadas a la agricultura. Y por ejemplo, Héctor, o sea, digo, es muy lamentable lo que voy a decir, pero todos sabemos que en Jalisco, inclusive también en Michoacán, la parte de los aguacates, el crecimiento voraz de este cultivo hace que algunos agricultores quemen los bosques de ahí de la zona de Jalisco, de Michoacán, y después con ese pretexto cambian el uso del suelo o como hacen ahí, pues para justificar legalmente una plantación de aguacate. Básicamente justifican que ya no hay nada que proteger. Entonces se saltan la necesidad y esos son de los agujeros legales, ¿no? Que es una tristeza que eso pase, pero eso ya tiene que ver con toda la legislación y es todo un tema que tenemos que considerar al momento de hacer nuestros agronegocios. Y yo creo que si ya saltamos, supongamos que tenemos eso, porque muchas veces ya tenemos el uso de suelo dedicado a eso, sobre todo si es ejidal, entonces ya lo podemos utilizar para la producción. Pero si saltamos a cómo le podemos hacer que sea un poco más sustentable, a mí me gustaría, ya en métodos de producción, me gustaría ofrecer una de las posibles soluciones que las que vamos a estar expandiendo durante este episodio, que es la circularidad. ¿Y qué es la circularidad y cómo la logramos, no? Pues la circularidad, quiero que se imaginen un organismo, nosotros, por ejemplo. Entonces, nosotros comemos, sacamos los nutrientes que necesitamos para sobrevivir y después vamos al baño y sacamos el exceso, ¿no? Pues así podemos ver que nuestra economía es básicamente eso, es como si un solo organismo comiera y sacara el resto, en este caso los contaminantes, la basura, etcétera. Ahora, el problema es que nosotros no vivimos en un organismo, vivimos en un conjunto, con un conjunto de organismos que conforman un ecosistema. Un ecosistema lo que hace es que reutiliza todos los flujos. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si queremos tener una economía circular, es agarramos la materia prima, producimos, cuando nos quedan nuestros contaminantes o desechos, los rompemos en más materia prima y los reutilizamos en nuestro sistema. Y la agricultura es especialmente buena para poder utilizar estos procesos. Eso es un gran ejemplo. Entonces, yo creo que más adelante, ahorita me gustaría hablar un poquito sobre cómo podemos medir si somos sustentables o no, y ya después meternos a las prácticas. Pero la circularidad yo creo que es un gran ejemplo de cómo podemos crear negocios sustentables que además son buenos y nos disminuyen los costos de producción. Claro, y Oye, Héctor, hablar una de... pregunta. Bueno, una pregunta. Bueno, yo creo que el sentimiento que tengo sobre esto, yo lo he escuchado, yo he visto, no tanto en la parte agro, sino en la parte industrial, es que esto estamos hablando de una idea que tiene 20 años, 15 años, ideas que se están reformando, que estamos, obviamente, están siendo muy aceleradas por lo que se conlleva el famosísimo demostrado cambio climático, ¿no? Y la escasez de recursos en algunos sitios, que por ejemplo platicaba Memo de cómo está el norte, de temas de agua, de lo difícil que es ahora obtener algunos tipos de permisos por el uso de servicios, no sé. ¿Tú crees que estas ideas son nuevas? ¿Están modificándose? ¿Están evolucionando rápidamente? ¿Se están creando nuevas técnicas? ¿Cómo ves? Ok, en cuanto a las ideas, no son nada nuevas. Ahí tenemos escritores desde 1800 como Thoreau y tenemos a Aldo Leopold, que escriben desde el 1800 Thoreau y desde principios del siglo XX Aldo Leopold sobre el daño que estamos haciendo. Y, por ejemplo, Aldo Leopold se enfoca principalmente en la producción agropecuaria. Entonces, en este caso, hay un escrito que yo le recomiendo mucho a los escuchas que lo lean, es un cuento corto, se llama Pensando como la montaña.
Si lo leen, va a ser muy, ahora sí que muy triste, pero van a sentir que están hablando de ahorita, pero en realidad está hablando de 1920. Y aquí habla sobre cómo los ovejeros los pastores matan a los lobos de una montaña para proteger a sus ovejas, pero al hacer eso, la producción de venado crece de una manera incontrolable porque ya no tienen quien los case, que se comen toda la comida de las ovejas y se muere no solo el bosque, sino las ovejas. Este pensamiento surge en los 20 gracias a el bowl de polvo, el cazón de polvo, que fue una crisis muy fuerte que pasó en los 20 en Estados Unidos, donde una gran parte de la zona productiva estadounidense dejó de producir, una por la utilización de fertilizantes y también por sucesos climáticos que llevaron a una desertificación masiva, que dejó toda la zona central de Estados Unidos sin poder producir y causó hambrunas horripilantes. Duró 5 o 6 años esa sequía, imagínense. Entonces, estos pensamientos que tenemos sobre cómo tratar a nuestro ambiente no son nuevos. Y de hecho, se han utilizado para otras líneas de pensamiento, como el tratamiento de agua, que en Londres hubo en 1800 algo que se llama como la Gran Peste, que había tan mal sistema de agua, de uso de agua en Londres, que todo el mundo se estaba enfermando y apestaban las calles. Y fue cuando desarrollaron un sistema un poco más sustentable que eventualmente de ahí surgen los sistemas modernos de manejo de aguas residuales. Es el primer paso, digamos, que empezamos a tener una vida, bueno, empiezan en Londres a tener una vida donde pueden vivir sin morirse de X o Y enfermedad. Entonces, estas mentalidades no son nuevas. El problema es que se, hubo ciertos grupos ideológicos que pelearon en contra y a favor de ellas, y muchos de los que, por ejemplo, a mi gusto, pelearon a favor, lo llevaron a tal extremo que era muy difícil que alguien pudiera cambiar de opinión, porque todo estaba mal y no había puntos medios. Y ese es un gran problema, porque todo este tema de la sustentabilidad se trata de balance. Claro, creo que das justo en el tema y es lo que estamos viviendo actualmente, Héctor, de que es un extremo, o sea, o soy orgánico o soy convencional y es lo que a mí me toca ver, ¿no? En todos los días, o sea, y hay un mercado para uno, otro para otro, un manejo para uno, insumos para un tipo de manejo, insumos para el convencional, y es ahí donde o es blanco o es negro, ¿no? No hay un punto gris, y yo creo que la, hay que sacar lo mejor de cada uno, pues porque sí sabemos que la agricultura convencional, pues sí ha tenido un impacto en el medio ambiente, ¿no? Y lo que mencionaba Tona del calentamiento global, obviamente no es nada nuevo. Y, híjole, ¿tú cuáles crees que son las mediciones con las que podemos empezar a gestionar en nuestro sistema productivo para comenzar a preguntarnos qué tan sustentable soy o no soy? Yo creo que es una gran pregunta. Eh, Podemos empezar con las más básicas y creo que son las más importantes, es cuánta agua estamos utilizando, cuánta energía estamos utilizando. Yo creo que si empezamos por ahí, vamos por buen camino. Ya hay métodos muy fáciles de medir, tenemos muchísimos sensores, por ejemplo, que sirven para ese tema. También hay, podemos pensar en las prácticas que estamos utilizando, entonces para eso se pueden hablar, por ejemplo, con nuestros trabajadores, hacer ciertas sobre cómo se sienten en el trabajo y sobre las prácticas, crear un ambiente de aprendizaje continuo, digamos. Y entonces empezamos a ver qué tan cómo se sienten nuestros trabajadores, qué tan eficientes podemos hacer nuestra producción en el gasto energético, en el gasto de agua, los nutrientes que estamos utilizando. Todo esto, vamos, los datos duros, yo recomiendo tener mediciones constantes por medio de uso de sensores. Ahora, ¿hay otras formas de hacerlo? Sí. Si uno no tiene la disponibilidad, también. Pero yo creo que la tecnología nos está abriendo mucho las puertas para empezar a medir eso. Obviamente no Voy lo a, voy a podemos... hacer una pequeña interrupción Adelante, y creo adelante. que es necesaria. Memo, Héctor, este tema a mucha gente, bueno, al menos a mí me desanima bastante, ¿no?
vamos a cambiar un poco el tema porque sí estoy, o sea, lo que saca aquí después de ver los sucedidos aquí en Jalisco, lo que está pasando en Teposteco y todos esos temas, pues no hay otra cosa más que impresionarse y verse que esto es muy triste, ¿no? O sea, porque el actor humano se está muy palpable, ¿no? Y agricultura, pues bueno, creo que una de las cosas que me gustaría proponer para seguir en este episodio es que encontremos alguna, a lo mejor alguna idea un poco más alentadora, y debe de haberla, porque, híjole, de verdad, mucha gente como que piensa que esto es ay, van a dar esa estabilidad otra vez, qué flojera, y pues, realmente a lo mejor con cosas muy sencillas, ¿no? Es muy sencilla. Digo, nosotros no perdemos la fe de que algún día la gente separe la basura, ¿no? De que algún día no tienen sus pilas al agua, etcétera. No sé, habemos poca gente que creemos que esto va a cambiar, ¿no? Pues ahí les van unos datos bonitos. Ya a partir de hace unos años es mucho más rentable producir energía renovable que producir energía a través de los hidrocarburos. Entonces, la economía ya está cambiando hacia los negocios sustentables. Por otro lado, yo creo que una de las razones por las que muchas veces nos sentimos muy mal es que siempre nos echan a nosotros la responsabilidad como ciudadanos, pero al tener un ambiente económico que está apoyando cada vez más la sustentabilidad, va a haber un cambio en el mercado y va a hacer que muchas de las compañías más grandes ya están cambiando y vayan a cambiar más. Por otro lado, también se está abriendo muchísimas posibilidades de negocios para entrar a lo sustentable. Hay muchísimos fondos que lo apoyan a nivel nacional e internacional. Bueno, nacional no tanto, pero internacional muchísimos. Y las buenas noticias es que es sumamente posible poder volverse más sustentable y que además sea bueno para la cartera, ¿no? Fíjate, a Ujú. mí me gustaría compartirles una experiencia que me tocó escuchar de un asesor de Chile, del país Chile, pero en hortalizas, en brasicas. Y nos comentaba que, por ejemplo, ya en Australia, bueno, en Oceanía, que es como el jardín de Asia, ellos exportan y producen hortalizas para exportarla a los gigantes asiáticos. Y entonces el consumidor allá en Asia ya está exigiendo que sus productos que ellos compran sean sustentables. Entonces, ¿cuáles son algunas prácticas que actualmente ya están y que se hacen en otros países? Todavía no en México, pero bueno, ya están. Por ejemplo, el análisis de cromatografía del suelo. Si después de cuando acaba el cultivo, el ciclo del cultivo, un brócoli, una lechuga, después del ciclo de 9, 10 semanas, el agricultor se ve obligado a realizar una cromatografía del suelo y esta cromatografía es evaluada por el comprador o por el comercializador y si determina si en el análisis se determina que el suelo queda compactado, que queda con mala estructura después del ciclo, entonces se ve penalizado, ¿no? Y le limitan la exportación. Qué otra actividad están haciendo? Por ejemplo, antes de sembrar, antes de trasplantar digamos, el brócoli, por ejemplo, ellos hacen una plantación de avena y es un manejo previo al establecimiento del cultivo para mejorar la estructura del suelo, para evitar pérdida de materia orgánica. Entonces, hazte cuenta que están entre los surcos, ellos plantan la avena y la raíz de la avena, que es una raíz larga que va a permitir mayor captación de agua, incluso al control de malezas durante el ciclo del cultivo. Y 2 semanas antes ellos desbaran la avena y entonces comienzan con las plantaciones del brócoli y entonces a lo largo del cultivo, del ciclo del brócoli, tienen entre los surcos avena, que va a ayudar a disminuir la aplicación de herbicidas porque no va a haber maleza, porque va a haber avena, pues, y la raíz de la avena va a ayudar a tener un suelo descompactado, mejora la estructura del suelo. Entonces, ahí hay prácticas que se están haciendo en otros países, que son prácticas en producciones, digamos, convencionales, pero que ya están siendo requeridas directamente por el consumidor, ¿no? Entonces, no todo es malo, obviamente, digo, aquí en México estamos en ello, pero pues son algunas experiencias que me ha tocado escuchar y quisiera compartírselas.
También Sí, existe ya este documental, ¿no? El documental que, bueno, a mí me cambió mucho algunas ideas y se me hicieron muy padres, el que se llama ¿Ves el suelo? Kiss the Ground. No sé si lo vieron en Netflix, muy recomendado para la mm, gente. no lo he visto ahora sí. Sí, es muy recomendable para... Bueno, habla de... creo que mi papel de biotecnólogo lo voy a decir. El suelo es muy importante por ser pues, el sustento del cultivo, ¿no? Pero lo más importante del suelo, a mi punto de vista, aparte de los nutrientes, todo eso, son las bacterias, los microorganismos, todas las simbiosis que se generan en este suelo. Entonces, muchas veces con la agricultura convencional, que tanto decimos, a veces creemos que las bacterias no tienen un papel. Ya se vio con el rizobio, se vio con las bacterias que forman fijación de nitrógeno, pero si quieres un suelo sano, y muchas empresas lo saben, ahora digo, hay una empresa que se dedica a vender este, bacterias, que hay nuevos productos para plantas, y este va a ser la siguiente revolución, la revolución de la microbiología en el suelo para hacerlo más sustentable. Porque obviamente, bueno, entre las ideas locas que he escuchado, bueno, y fundamentadas, se dice que las plantas pueden ser tan eficientes o tan buenas, o lograron su evolución gracias a las simbiosis que tuvieron con los microorganismos, tanto los fijadores de nitrógeno como los degradadores de materia orgánica, para poder obtener acceso a los residuos. Ellas mismas, al final de su ciclo, convirtiéndose en parte de la cadena del carbono, todo esto, pues va creando toda una nueva metodología para poder tomar ventaja de esto y hacer que se consuma menos nitrógeno, menos fertilizantes, las plantas requieran menos agua, los suelos tengan menos agregados. O sea, jugar con la biología del suelo puede lograr una mejor sustentabilidad, ¿no? Y más si tienes forma de medirlo. O sea, puedes muestrearlo, puede ser una cromatografía, puede ser una microbiología, o puedes hacerla como tú le vas requiriendo, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, ahorita estos dos puntos que están tomando se acercan a una de las ramas pues de la agricultura sustentable que está agarrando mucha fuerza, se está poniendo de moda muchísimo en los círculos de la sustentabilidad, que es también la agricultura regenerativa, pero más que nada la permacultura, que se fija mucho también, por ejemplo, en la calidad de los microorganismos del suelo, pero también qué plantas trabajan unas con otras para disminuir el uso de pesticidas o bueno, el punto final de la permacultura es crear básicamente un ambiente autosustentable que tenga una perfecta combinación de plantas para que yo ya no tenga que agregarle nada, de nada, de nada, de nada y puedan vivir solitas. Obviamente estamos hablando de producciones que tienen el dinero y el tiempo para poder pasarse 5 o 6 años preparando su tierra, ¿no? Pero eso es una de las ramas y me parece que es un tema muy interesante. Oiga, no, pues a mí me tocó hacer un curso de permacultura aquí en Valle Santiago, en Guanajuato. Y muy padre, la verdad que el concepto, como dice Héctor, está de otro mundo, o sea, nada se desperdicia, es un negocio holístico, produces y sobre todo encuentras las sinergias entre especies vegetales, ¿no? Incluso también lo que yo escuché o yo aprendí de la permacultura es que con terrenos áridos, o sea, ya que nadie da un peso por ellos porque no hay agua o porque no llueve, eso lo rescatan a través de la permacultura con el paso de los años, ¿no? Ujú. Y no es que la agricultura convencional se vaya a tornar todo a permacultura, pero insisto, o sea, ¿cuáles son las mejores o qué es lo mejor que podemos sacar de ese concepto y aplicado a la agricultura convencional? Ahí está el ejemplo del brócoli y la avena. Pues Claro, fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo, Memo. sí, no, y obviamente, y estoy totalmente de acuerdo que no podemos realmente pasarlo a que sea el método de la agricultura, convencional, porque por la naturaleza que tiene la permacultura es muy difícil tener sistemas automatizados. No vamos a poder tener grandes, va a ser muy difícil recoger el producto porque va a estar combinado, entonces se necesitan muchos trabajadores. O sea, es un poco más complejo. Por eso no es la gran solución, pero es una de las soluciones. Y yo creo que eso es lo más importante a recordar es que es una de las soluciones. Si yo me quiero volver un súper tecnificado y ser sustentable, puedo, ¿no? Y yo creo que ahí estamos tocando un punto, es por dónde empezar. Si yo quiero ser sustentable o quiero ser más sustentable, si quiero mejorar mi producción en ese sentido.
Pues yo creo que hay 3 puntos en donde nos podemos centrar. Generalmente tenemos los desechos que estamos sacando, que esa es la parte más fácil, digamos, de atacar. Tenemos los insumos que le estamos dando a nuestras plantas y tenemos los métodos que utilizamos. Y ahí es donde entra también un poco la circularidad porque simplemente podemos juntarlos y hacer un bonito ciclo. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con los desechos? Pues si somos un invernadero hidropónico, puedo recircular el agua, tratarla y volver a utilizarla. Si yo puedo utilizar mi merma y meterla a hacer composta, y ya he mencionado esto muchas veces porque me gusta mucho esta tecnología, están los digestores que producen, que yo puedo utilizar los productos de los baños o mis aguas grises, etcétera, hasta ciertas colaboraciones se han visto en algunos casos con otros productores o con otras empresas para meter todos estos desechos a estos digestores y otros sistemas de- de tratamiento de agua. Y lo que hacen los digestores es que precipitan, es decir, agarran todos nuestros desechos, los digieren y dejan unos cristales que se llaman estruvita, que son nutrientes disponibles para las plantas que ya los podemos básicamente poner, los rompemos, los mezclamos y los echamos a nuestros cultivos y son maravillosos, maravillosos. Y además lo mejor de todo es que yo puedo ver en YouTube, ahorita si me pongo a buscar cómo hacer un digestor, lo puedo hacer. No es difícil. Esa es una. Después, como mencionó Memo, ver cómo quedan nuestro suelo después de nuestro tratamiento para moverle desde ahí, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer con los insumos? Pues para empezar, ir midiendo cuánta agua estoy utilizando, tratar de conseguir energía renovable, buscar ver dónde puedo conseguir nutrientes o pesticidas, como pesticidas biológicos, que no son tan dañinos para el ambiente. Por ejemplo, muchos de los permacultores están utilizando patos para que se Entonces, coman todo. control biológico, ¿no? Sí, básicamente el control biológico es la onda. El tratamiento de microorganismos, como mencionaste, Tona, Ujú. está haciendo maravillas para el control de plagas y también para no tener que recurrir tanto al uso de nutrientes. Y después nos metemos a los métodos que utilizamos. A lo mejor puedo cambiar a hidroponía, que utiliza muchísimo menos agua, Ujú. ¿no? Puedo meterle un poquito de permacultura ahí, o puedo empezar a rotar mis productos. Si tengo también, puedo decidir que quiero meter cabras también. Entonces, O puedo gallinas. tener o gallinas, y lo que hacen es que tienen crezco en un lado, después de que crezco, mando a las cabras y que coman ahí, pastoreen, o las gallinas, si queremos, hacen ahí sus desechos, fertilizan la tierra, los movemos a nuestras cabras a otra parte del terreno y volvemos a producir. Y también lo que decían de este documental de Ves el suelo, una parte interesante es, ahí ponen ejemplo de un rancho. Bueno, hay dos partes del documental que recomiendo que lo vean, que me parecieron muy interesantes. La primera fue un productor que le fue muy mal y se quedó sin dinero. Y él empezó a hacer su propio, en ese ciclo no pudo fertilizar. Ujú, Entonces tuvo que aguantar un ciclo sin fertilizar, pero se dio cuenta que empezaron a crecer otro tipo de especies, empezó a trabajar sobre su suelo y empezó a regenerarlo. Y luego también ponen el ejemplo de un rancho que empezó a ocupar las vacas para moverlas por sectores en su rancho, porque aparte de la ujú. vaca, de que fertiliza, corta el pasto, lo mantiene, también ayuda a que el suelo se vaya manteniendo estable en el tema de microorganismos. Su misma pisada rompe el suelo, hace que sea más permeable y, o sea, se van moviendo. Obviamente, pues Lo esto no es oxigena. para... Pero creo que aquí el punto interesante, y lo escuché en la mañana con un productor español que estaba hablando sobre el tema de producción con este tipo de técnicas de microorganismos, que no son fáciles, se requiere estudiar mucho, se requiere lo mejor de un Sí, ingeniero. Un ingeniero tiene que sacar su mejor punto ahí, porque tiene que observar, abrir la mente a nuevas técnicas, que esa es la parte más complicada de esto, que, que, que cambiemos la forma de pensar, pero no para mal, sino para un bien, o sea, que abran el cerebro para lo que requiere todo esto, para poder ocupar microorganismos, para poder ocupar fertilizantes orgánicos. Digo, para acabar el comentario, yo me acuerdo cuando fui una persona que estaba muy en contra de los abonos orgánicos hace algunos años. Ahorita está haciendo acuaponía. Y hacer acuaponía es todo un rollo. Ya tendremos chance de platicar de ello en algún episodio, ¿no?
Sí, muy bien. Tónalo, tu comentario y también el de Héctor. Nos diste ahí una ráfaga de actividades de que hay que hacer. Y bueno, la parte de lo que a mí me corresponde, o lo que yo he estado trabajando actualmente, los fertilizantes, ¿no? La verdad es que la nutrición mineral o convencional no está peleada con la nutrición biológica, ¿no? Cada vez es más frecuente que yo, los clientes que visito en campo abierto, usen ambas soluciones para sacar su cultivo. Digo, es que también si nos vamos a la química, digo, la planta va a requerir un cierto porcentaje de nutrición mineral, por ejemplo, un nitrógeno, hablando en general, un nitrógeno total 1.5%, un potasio 1%, calcio 0.5%, y así te vas, ¿no? Hasta los micronutrientes. Entonces, este tipo de porcentajes tan pequeños se suministran a través de fertilizantes minerales o de origen sintético, ¿no? Ahí es donde existen dos posibilidades. También está la parte de los fertilizantes orgánicos o de los incluso bioles, ¿no? Que se realizan para las fertilizaciones en manejo orgánico 100%. Y yo creo, me ha tocado ver, o sea, soy testigo de que se potencializa la nutrición mineral, se potencializa y puede ser más eficiente cuando la combinamos correctamente con el uso de microorganismos, de micorrizas, de tricodermas, y entonces hacen un papel, una simbiosis que al final se traduce en una mejor absorción de nutrientes para nuestros cultivos, ¿no? Eso es lo que a mí me ha tocado ver desde mi experiencia en este trabajo. Y creo que ahí estás también haciendo un punto muy, muy importante porque es cierto que tener puros nutrientes orgánicos tampoco es lo mejor. Yo creo que uno de los grandes problemas cuando estamos hablando de muchos de los nutrientes minerales o de los sintéticos no es culpa del productor per se, sino es más bien de quién los produce y de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, hay crisis, ¿no? Del fósforo. Claro, sí, actualmente estamos sin roca fosfórica y entonces todos los fertilizantes fosfatados que hay en el mercado están en desabasto, ¿no? Entonces, eso es algo que estoy viviendo actualmente y viene de eso, o sea, la roca fosfórica viene de los fósiles. Es algo que pues igual viene de un origen natural, ¿no? Y por ejemplo, hay tipos de fertilizantes que son sintéticos, se producen en la industria, sintetizando, no sé, urea con ácido fosfórico y entonces dan lugar a la urea fosfato. Pero también o sea, hay fertilizantes que se obtienen del caliche, por ejemplo, de una piedra y es nitrato de sodio. O puede ser a través del cloruro de potasio también, que puede ser extraído de forma natural a través de un proceso minero. Digo, es cuestión de adentrarse bien a este tipo. Yo creo que lo podemos ver más adelante en otro episodio. Con gusto les Sí, puedo es muy compartir más interesante. información. Pasa Pero de sí, nutrición, ¿no? Sí, 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 todo es lo de para el... nutrición, cómo es la nutrición en las plantas y eso, pero eso lo podemos ver en otro episodio. No nos desviemos. No, sí, porque Bueno, también hay que hacer uno entonces, de yo creo... microbiología, ¿eh? ¿Eh? Hay que hacer uno de microbiología, ¿eh? También, sí, 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 definitivo. Y yo creo que ahí, bueno, ya que vamos a dejar esto para otro, y la verdad es que sí, porque es un tema súper interesante. Bueno, ¿cuáles son los beneficios, no? Realmente, antes de meternos a todo esto, ¿cuáles son los beneficios de esto de ser sustentable a corto y a largo plazo? Entonces, la verdad es que por el sistema económico en el que nos encontramos, el ser sustentable requiere de una inversión inicial fuerte. Por ejemplo, si queremos agarrar agua de lluvia, si queremos producir energía solar, si queremos tener sistemas X o Y de tratamiento, requiere una inversión fuerte. Lo que sí es que a la larga nos vuelve más independientes. Es decir, no tenemos que pagar disminuye nuestros gastos en cuanto a ciertos recursos, a lo mejor ya no tenemos que gastar tanto en fertilizantes, tenemos una tierra más sana, utilizamos en general todo menos, entonces a la larga nuestro retorno de inversión
por una producción que sería igual o hasta más productiva dependiendo del método que escojamos. Por ejemplo, la hidroponía es de las cosas más sustentables que existen y aumenta la producción cuando se puede utilizar. Este, que a la larga nos genera muchos más retornos que lo haría una producción convencional. Entonces, aquí lo que vemos es, si lo viéramos como una curvita en donde una gráfica donde tenemos dos líneas, una que es la inversión que se le tiene que dar y contra las ganancias, vamos a ver que las ganancias están en la parte baja mientras que la inversión está muy arriba. Pero conforme avanza el tiempo y relativamente rápido, vamos a ver que se van a invertir la posición de estas líneas. Va a subir rápidamente la de las ganancias, mientras que la de la inversión va a disminuir, ¿no? Entonces, sí hay, y además es más resiliente, es decir, es un menos riesgo para nuestras producciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos hace más resilientes para ciertas sequías, ¿no? Nos hace aguantar más las posibles cosas que puedan pasar con nuestra producción. Ahora, ya en términos del mercado, pues obviamente seguimos siendo vulnerables a que si el mercado está funcionando o no, pero también si queremos vender a veces nuestro producto más caro, podemos conseguir o exportar, pues ya es mucho más fácil conseguir certificaciones. Sí, pero también Entonces creo que, ahí, bueno, creo que antes de todo lo que has dicho, yo voy a redundar en mi tema, voy a ser un poco redundante. Creo que lo más fuerte de esto, del aporte de social sustentable, es que requiere más conocimientos, más sí, inversión de tiempo, más cerebro y más amor por tu campo, ¿no? Porque va a ser más difícil, ¿o no? Sí, sí, pero Qué buena conclusión, sí, ¿eh? es una gran conclusión. Si yo lo fuera a poner de una manera un poco más cínica, que eso es una cosa porque muchas veces te lo venden de que lo que necesitas es amor y alma, ¿no? Y todo. Hay un término que se conoce como altruismo egoísta. Haces Ándale. cosas buenas porque esas cosas buenas te benefician. Y eso es como yo podría ver que son los negocios sustentables. Lo que tú vas a estar generando al poner tu negocio sustentable es algo que pueda durar 70, 100 años. Y eso es la gran diferencia sobre muchos de los otros métodos de producción. esa es una gran conclusión, Héctor. Y desde mi punto de vista, los mercados cada vez exigen más al productor. Me ha tocado ver, me ha tocado escuchar como sí, pues ahorita está de moda todo esto, es sustentable y orgánico y todo, y pues, y como dice Tona, o sea, es más, en realidad es más trabajo, se demanda más tiempo, más ingeniería, más atención en el sistema productivo, que de por sí los agricultores se llevan unas friegas, con el perdón de la palabra, o sea, es muchísimo trabajo. O sea, para producir 1 kilo de lechuga, un kilo de tomates, lo que se les ocurra, ¿no? O sea, es mucho trabajo. Entonces, cuando llegan estas nuevas tendencias, no son nuevas, ya vimos que no son nuevas, pero cuando llegan estas tendencias a querer implementarse, obviamente cambian las reglas de su operación. Y si están exportando, entonces ahora tienes que hacer análisis de cromatografía del suelo, tienes que medir tu gasto de agua, entonces todo eso para ellos es más trabajo, ¿no? Y sí, pues al final cuando tú dices es un altruismo egoísta, das en el clavo, o sea, cuando el agricultor pueda verlo de esa manera, estoy seguro que va a pasar del esfuerzo a hacerlo con entusiasmo, porque va a ser algo que le va a beneficiar también. Claro. Y tenemos la ventaja que las tecnologías nuevas del Agro 4.0 están haciendo que todo esto sea más fácil. Sí, Exacto. Pues no sé si ustedes quieren agregar algo. Yo ya me quedé ahora sí totalmente seco, ¿no? Ya. Pues, muy ¿alguna bien, pues tú eres, conclusión tú extra? eres el experto ahí en la sustentabilidad. Sí, si fuera a dar una conclusión, aparte de lo del egoísmo altruista o del altruismo egoísta, esto es algo que va a ser una necesidad. Entonces hay que perderle el miedo. Ya no es un tema de si quiero o no, si es más difícil o no. Se viene el cambio climático encima y la sustentabilidad está hecha para adaptarse y para resistirlo. Entonces, entre más difíciles se pongan las cosas, más necesario va a ser que encontremos formas de conseguir nuestros recursos de una manera que no sea tan difícil, de producir de una manera que use menos cosas, de que podamos saber cuándo estamos utilizando,
porque vienen tiempos difíciles y entonces tenemos que estar preparados. Y por suerte la economía está empezando a apoyarlo. Claro, y desde mi punto de vista, amigos y queridos escuchas, yo diría que esto es un trabajo en equipo, ¿no? Ya estamos en un mundo globalizado completamente, donde yo puedo ver ahorita cómo son los manejos en Europa o en Australia y puedo implementarlos aquí en México sin ningún problema, o sea, o tropicalizarlos. Eh, y yo considero que también la tecnología, toda la parte del Agro 4.0, los sensores, eso es una herramienta que nos va a ayudar a lograr este objetivo, que en sí es un objetivo común, como todos que producimos alimentos o todos los que estamos englobados en este sector, para hacerlo de manera más con menos. Yo creo que, bueno, para no ser romántico ni nada por el estilo, creo que lo más importante de este tema, para mi punto de vista, es que si vamos a empezar una etapa en la cual tenemos que desaprender, a reaprender y aplicar nuevas cosas. O sea que esto es el inicio de algo nuevo para mucha gente. Y para mucha gente que nunca le hicieron caso, es momento de aplicar y abrirse. Y ser a lo mejor un poco, pensar más que todo en ayudar, ¿no? En participar, porque eso va a traer como beneficio a mucha gente. Digo, ya hay muchas opciones en el mercado y empezar a tener tecnología, empezar a aplicar tecnología de sensores, de bacterias, de fertilizantes, y pensar en algo globalizado es más fácil ahora, ¿no? Y pues esto sí es una realidad, ¿o no, Héctor? Efectivamente. Bueno, escuchas, con eso terminamos este episodio. Espero no haberme puesto demasiado denso. Pero síganos en nuestras redes sociales, como Agronauta MX, en LinkedIn, en Twitter. Vamos a estrenar una página web. La verdad, también quiero hacer una mención muy padre. Hemos rebasado las 1000 escuchas en este episodio, creo que son un poquito más arriba que eso. Eso quiere decir que nos han oído más de 1000 veces nuestras cosas que decimos aquí, y eso quiere decir que pues vamos por muy buen camino. Les agradecemos muchísimo esa preferencia y pues esperemos que toquemos temas interesantes a los siguientes temas para el agricultor. Vienen cosas muy interesantes y pues aquí estamos. Así es, y que sigan acompañándonos en este mar de la agricultura. Nosotros somos Agronauta y el próximo episodio estaremos anclando en el puerto de la nutrición vegetal. Ahí, como lo comenté hace un rato, vamos a estar hablando sobre qué es la nutrición mineral, cuál es la nutrición biológica, cómo se complementan, cuáles son las fuentes de nutrición para mis cultivos, cuántos nutrientes demanda mi cultivo, si es en suelo, si es en hidroponía, si es en malla sombra. Y bien, es un tema bastante interesante y los esperamos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.